Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, inteligente, democrático, plural acerca de la situación y las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Nació en Maracay, Estado de Aragua, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Oriente, con especialización en Administración Agrícola y Gerencia. Se inicia como dirigente estudiantil en las filas de Acción Democrática en los años 70, ha sido concejal, fue gobernador electo y reelecto 2 veces por el estado Monagas. Tiene posgrados y especializaciones en universidades como Harvard, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Complutense de Madrid. En el 2020 es electo diputado de la Asamblea Nacional. Actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y también de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Forma parte de la Comisión Especial para la Reforma de las Leyes Electorales. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oscar. Contento de estar contigo y estar en casa. Sí, bienvenido siempre a esta casa y a Análisis Situacional. Me contenta mucho que podamos conversar nuevamente. Está integrando la Comisión Especial para la Reforma de las Leyes Electorales, ¿no? Se constituyó a finales del año pasado y se ha realizado un trabajo intenso de consulta en las regiones. Hemos visitado todo el país, hemos escuchado centenares de opiniones y hemos venido avanzando en distintas propuestas, más de un centenar de propuestas hasta la fecha. ¿Cuáles son las más resaltantes, las más importantes, las que tú crees que realmente significan un cambio real? Las más importantes son aquellas que precisamente tocan la Constitución Nacional y al tocar la Constitución Nacional obligan a la reforma de la Constitución y con tal a la convocatoria en su momento. O sea que son leyes, son reformas pendientes. Son reformas que se corresponden en unos casos con los cambios que en el mundo y en Venezuela se vienen dando y otras a experiencias que a lo largo de estos años se han demostrado que pudieran contribuir a mejorar el sistema electoral venezolano. ¿Cuáles son las más resaltantes? Que por cierto, Acción Democrática, el partido en el que milito desde muy joven, ha venido promoviéndolas. La no reelección presidencial indefinida, la necesaria participación paritaria de las mujeres, igualdad de género en distintos órganos deliberantes, el recorte del mandato presidencial de 6 años a 5 años Sin reelección. con una sola reelección. También está dentro de esas propuestas que tocan la Constitución Nacional la revisión del sistema de adjudicación de parlamentarios nacionales, regionales y concejales para garantizar una correcta representación proporcional. En el actual sistema están sobre representados aquellos que obtienen la primera minoría y eso no se corresponde con lo que es el espíritu de la Constitución. Hay dentro de las muchas propuestas que se hicieron, otras que son más sencillas, tocan leyes como la de partidos políticos. Hay otras que tocan la ley orgánica de procesos electorales, que por cierto, esa es la única ley que tiene que ser modificada no más de 6 meses antes de cualquier proceso electoral. Si a mí me dijeran, resume lo que son las propuestas más importantes, reitero, el recorte del periodo presidencial, la no reelección indefinida, no solamente para el presidente de la República, sino también para gobernadores y alcaldes, la revisión del sistema de adjudicación por representación proporcional, la paridad de género en los distintos órganos deliberantes y también lo hemos propuesto el regreso a la bicameralidad. Así que Venezuela pase de un sistema de parlamento con una sola cámara, en este caso la Asamblea Nacional, a 2 cámaras, una Cámara del Senado y una Cámara
de Diputados que haría posible un mayor equilibrio en el ejercicio legislativo y protegería a las regiones, sobre todo a los estados más pequeños. Tienes, creo que se plantea también en esta reforma la inhabilitación de aquellos dirigentes, líderes políticos que hayan solicitado intervención militar, eh, que tengan un discurso violento, que desinstitucionaliza al país. ¿Eso está contemplado también? Eso se planteó, yo debo decir con absoluta claridad que en toda ciudad que fuimos, que consultamos a centenares, reitero, siempre ese planteamiento estuvo presente de que no es posible que el sistema electoral le abra las puertas a aquellos que conspiran contra él. Pero, y esta es una apreciación personal que ahora voy a dar, leyes que se han venido aprobando en los últimos tiempos, especialmente la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar, contempla esos extremos. O sea, pareciera que no es necesario tocar las leyes electorales que se está planteando reformar parcialmente, porque ya ha sido previsto. Y en muchos casos se establece como un requisito para ser candidato el que se cumpla con los extremos establecidos en la Constitución y en las leyes. Entonces, estos instrumentos legales que han sido recientemente sancionados por la Asamblea, insisto, la Ley Orgánica Libertad Simón Bolívar, la misma ley de extinción del dominio, hace bien preciso, bien claro lo que deberían ser los hechos a sancionar, que incluyen incluso la inhabilitación por hasta 60 años de aquellos que conspiran contra la República. Por cierto, hace pocos días escuché a la presidenta de México ante una pregunta de unos reporteros que qué se hace, qué se considera, cómo considerar a quienes solicitan intervención extranjera contra México, y la presidenta no respondió, sino le dijo a los reporteros, bueno, Sí, se preguntó. le preguntó, digan ustedes cómo puede calificar a alguien que solicita una intervención extranjera contra México. Y casi al unísono los que estaban allí presentes dijeron traidores. Por supuesto. Oye, el tema de la reelección indefinida o la reelección en general siempre ha sido muy controversial. Bueno, Yo el propio recuerdo, Bolívar en su sí, momento habló y escribió escribió de eso. sobre eso, sobre la inconveniencia de mantener a un hombre indeterminadamente en el poder. En el caso de la Constitución del año 60, de los 60, la limitación era de una reelección más, pero después de pasado 10 años. Eso permitía evaluar correctamente la gestión de un presidente y no hacía posible que se abusara del ejercicio del poder para procurar una reelección. Pero Hugo Chávez insistió en la nueva constitución e incluyó el tema, y después incluso sometido a consideración en un Un referéndum, el referéndum. pueblo lo rechazó, pero después lo incluyeron por otra Fue, vía, por otro artilugio. Pero lo se cierto realizó es, como enmienda, ¿no? como una enmienda, Ahora, yo recuerdo esa campaña precisamente y se hablaba que no era reelección indefinida, sino que era darle más poder a la gente, que la gente decidía si se quedaba o se iba. Y ese argumento tuvo mucho impacto en la opinión pública. Te hablaba del tema de la reelección indefinida porque históricamente siempre ha sido un tema de debate, controversial, polarizante. Y recuerdo la campaña del 2026, del 2010, del 2007, ¿no? 2007-2008, donde en esa época se realizó la enmienda constitucional que aprobó la reelección indefinida. Pero quienes la respaldaban argumentaban que no era una enmienda para perpetuar a alguien en el poder, sino le otorgaba más poder a la gente, porque la gente finalmente decidía si se iba o se quedaba. ¿Qué crees tú? bueno, en principio creo que la reelección indefinida es una fórmula que perjudica las posibilidades de relevos generacionales. Entonces, aquí en Venezuela hay centenares de jóvenes talentos que bien pudieran ocupar importantes posiciones en el Ejecutivo nacional, regional o municipal, pero que ven frustradas sus aspiraciones
por ese ocupar una y otra vez las posiciones de elección popular. Porque no solamente estamos planteando la no reelección indefinida para el cargo de presidente de la Eso te República. iba a preguntar. No, no, también lo estamos planteando para el caso de gobernadores y de alcaldes. O Una segundo, sola reelección una sola reelección para todos los cargos. para todos los cargos de elección popular en el Ejecutivo, en los distintos ejecutivos. Eso promovería y permitiría la participación de nuevas generaciones en cada una de esas posiciones. Luego también viene el casi obligante cansancio para quien ejerce una posición por muchísimos años. Yo, tú lo mencionaste aquí a la carrera, tengo una buena experiencia en el sector privado y si algo que aprendí allí es la conveniencia de no mantener en una misma posición durante muchísimos años a alguien, por brillante que sea. ¿Por qué? Porque nuevas ideas, nuevos proyectos, ese impulso que normalmente anima a cualquiera que arriba a una posición, se van perdiendo con el transcurso de los años. Tienden además a rodearse de las mismas personas y pasan dramas como el que vivimos hoy en Venezuela, que no siempre se tiene la capacidad de reclutar, incorporar nuevos talentos porque se tiende a mantener en posiciones clave a los que ellos están. Y después viene un asunto que pudiéramos discutirlo largamente, pero que inevitablemente quien ejerce una posición de esa naturaleza tiende a abusar Sí, de los recursos que están a su alcance para esto. No es el caso de otros países donde se produce una desincorporación absoluta del cargo si se aspira a ser reelecto. En el caso de Venezuela, antes que se produjeran las últimas modificaciones, yo fui gobernador de estado, pero cuando fui a reelegirme, tuve que separarme del cargo, tuve que entregar toda la competencia a quien se encargó de la posición. En este momento, presidentes, gobernadores, alcaldes en ejercicio, con todas las prerrogativas del cargo, salen en campaña electoral. los parlamentarios también pueden ser reelectos en esa reforma durante uno o dos En periodos. el caso de lo que estamos planteando, no ha sido considerado hasta este momento. ¿En qué beneficia al ciudadano común, al ciudadano de a pie, la reforma de las leyes electorales? Eh, Sobre todo en un momento donde la principalísima preocupación de los venezolanos es la situación económica y específicamente el ingreso familiar. En nuestro ¿Qué nos beneficia? Bueno, en nuestro caso yo quiero decirlo, y hace apenas unas horas atrás nuestro secretario general Bernabé Gutiérrez lo mencionó, la reforma no está limitada a las leyes electorales. En nuestro caso hay propuestas de variada naturaleza que tocan temas económicos y temas sociales. Bernabé, por ejemplo, planteó enfáticamente que es necesario darle carácter institucional a los programas sociales a fin de que haya absoluta seguridad que esos programas se mantengan en el tiempo y puedan beneficiar a las grandes mayorías nacionales. En el caso de las reformas electorales, procuran ajustar una legislación que en algunos casos es bastante vieja a las realidades de hoy y además a producir cambios que tiendan a darle mayor confianza al ciudadano por el sistema electoral, pero adicionalmente a eso, más oportunidades, como lo mencioné, a aquellos cuadros jóvenes que vienen emergiendo en la política venezolana. Próximamente se iniciará la discusión acerca de la reforma de la Constitución Nacional, que eso ya son letras mayúsculas, ¿no? ¿Por qué una reforma constitucional en este momento? Bueno, porque pasado varios años desde la aprobación en referéndum de la constitución vigente, hay una serie de elementos que necesitan ser modificados. Yo he señalado solamente los de carácter electoral, pero con seguridad los de carácter social y económico tendremos que abordarlo. Y eso va a provocar un debate interesantísimo porque la clave está en que garanticemos la mayor participación. ¿Cuál es el procedimiento o la ruta habitual para estos casos? El presidente de la República ha designado una comisión que se encargará de preparar
una propuesta. Esa propuesta es de suponer que será amplísimamente consultada, como se señaló ya, y una vez que esté lista, se presentará entonces a la consideración de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se tienen que dar 3 discusiones sobre ese proyecto de modificación de la Constitución y posteriormente se va a votar. Hay que realizar un referéndum y allí entonces la opinión del pueblo es la que va a valer, es decir, y allí hay que desde ahora insistir en la necesaria participación. No podemos dejar que el futuro de Venezuela, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los próximos 20, 30, 40 años, hasta que se produzca una nueva reforma, quede en manos de unos muy pocos. Es necesaria la participación y que el ciudadano opine con su voto a cada una de las distintas preguntas, interrogantes que llegaran a surgir, cuál es su posición. Vamos a moldear el Estado venezolano de los próximos años, de las próximas décadas, y es importante entonces que la reforma sea producto de una amplísima discusión. Sí, va a ser una elección compleja, porque entiendo que no se votaría en bloque por la reforma, sino que incluso pudiera haber temas, disposiciones, Sí, eh, por ejemplo, nosotros aspiramos, artículos que haya repito, que votar por que separado, haya una pregunta específica. ¿Está usted de acuerdo o no con la reelección indefinida? por ejemplo. Se pudiera hacer una pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con la bicameralidad? ¿Está usted de acuerdo o no con que las mujeres estén igualmente representadas en los órganos deliberantes en futuras elecciones? ¿Está usted de acuerdo o no con el recorte del mandato presidencial? Son preguntas bien específicas que naturalmente el ciudadano debería interesarse en participar porque toca su Sí. mañana. Yo recuerdo O el caso nuestro, la ¿está usted de acuerdo a dar el carácter constitucional a los programas sociales? por ejemplo. Fíjate que en el 2007, cuando se vota la reforma constitucional, no, en ese momento era una reforma, ¿no? En el Sí, era 2007, una una reforma reforma con varias con preguntas. varias preguntas, sí. Y bueno, ahí el pueblo habló y rechazó buena parte de las Fíjate propuestas que que los se hicieron. argumentos de quienes no votaron a favor, los argumentos eran porque atentaba contra la patria potestad y ponía en riesgo la propiedad privada. En esa reforma, ¿cuáles observas tú que son los temas económicos más importantes que habría que revisar del actual texto constitucional? Bueno, voy a darte una respuesta de carácter personal. Recuerda que soy militante de una organización y al final lo que se vaya a plantear en materia económica en el marco de la reforma va a ser la posición de la organización. Pero la defensa a ultranza, el reconocimiento a ultranza de la propiedad privada es obvio que debe Claro. garantizarse en la Constitución. La protección y apoyo a los inversionistas nacionales y extranjeros debe estar incluido. Ya está, ¿no? De alguna manera Sí, pero no garantizado. ¿Tú suficientemente crees que debe desarrollado. ser más contundente? Yo creo que debe ser muy, muy contundente el reconocimiento de la propiedad La privada, definición del modelo incluso. la definición del modelo económico que sea con una gran apertura, el reconocimiento y las garantías para los inversionistas, el apoyo otra vez absoluto total al emprendimiento y empresas como una manera de reactivar la economía y el tema salarial. El tema salarial es fundamental. No hay nada que en este momento importe más al venezolano Claro. que sus Y la ingresos. nueva constitución debería incluir Debe esos temas, incluir que es el salario y naturalmente atado a ello las pensiones y las jubilaciones. las La, bonificaciones. sí, pero eso es una larga discusión que se ha venido dando en el sentido de que las bonificaciones no pueden sustituir al salario porque no tienen impacto en una serie de ítems paralaborales. Pero el tema de los ingresos también es fundamental. En cualquier caso, la reforma derivaría hacia un mayor respaldo popular si se le da más importancia a los temas económicos y a los temas sociales, Claro. más allá de los temas políticos. Si me dijeran a mí que en el lenguaje que muchas veces utiliza el oficialismo, la resumiera en lugar de las 7 T o las 12 M, yo resumiría que la reforma constitucional debería considerar las 3 P. Las 3 P. Esa sería mi propuesta. Las tres papas. Las 3 papas, que se garantice que el venezolano, o sea, puede uno tomarlo como si fuera
algo para generar comentarios, pero es así. O sea, en Venezuela hay que hacer un esfuerzo para que nuestros niños, nuestros abuelos, nuestros trabajadores puedan desayunar, almorzar, cenar, que tengan una buena alimentación, porque esa es la clave en la Y salud, que en la puedan con un educación. solo trabajo cubrir. Sí, hoy quienes nos están viendo seguramente lo saben mejor que nosotros, que tienen que 2, 3 trabajos para poder subsistir. Hablábamos antes de entrar al programa el drama de los muchachos, de los jóvenes. Yo soy rector de una universidad y a mí cada vez que me toca entregarles los títulos de ingenieros, de licenciados, de posgrado, de magíster, a los muchachos, o sea, me da un gran pesar, porque pienso cuál es su futuro, o sea, qué salario van a recibir, qué remuneraciones van a tener, cuándo van a poder comprar una casa, cuándo van a poder comprar un vehículo, cómo se casan incluso. Entonces, las 3 P, ojalá que sea una fórmula para discutir las 3 papas, para que coma bien el venezolano, se alimente bien y viva bien. Sí, sí. Oye, volviendo sobre el tema o continuando sobre el tema de la reforma constitucional, ¿cuál es la diferencia entre una reforma, una enmienda, un cambio? El volumen de lo que se está cambiando. Si en la medida que se avanza en la consideración de mayor número de asuntos y de temas, entonces estamos en presencia de una reforma porque se toca la Constitución como un todo. En la medida de que es mucho menos las modificaciones, puede ser tratada ya sea como una enmienda o en cualquier caso, hay ocasiones en que pudiera, revisando bien, hacerse reformas a leyes orgánicas o incluso a leyes ordinarias para temas que no tengan esa relevancia constitucional. Es innegable que el país está comenzando una nueva etapa o atravesando por una nueva etapa. El Pero yo declive. diría, Oscar, y perdona que te interrumpa, que quien debería entender eso más que cualquiera es el propio gobierno de Sí, Venezuela, que el país está demandando cambios, claro. cambios económicos, Entre cambios en quienes política, apoyan la revolución y entre quienes no incluso apoyan la revolución. Y el fenómeno más sorprendente es cuando revisas los resultados de las elecciones presidenciales pasadas y te encuentras con un voto neurótico de poco más del 40% que votó por un desconocido. que pudiera estar allí. La reforma constitucional puede ser la gran oportunidad para escuchar al país. Sí, y por eso tenemos la confianza en este momento de que se marque por la amplísima participación, que la reforma sea una ocasión para una amplísima consulta, que se escuche a todos los sectores de la vida nacional y que se vaya mucho más allá incluso de los temas que pudiera en un momento determinado plantear la comisión que ha designado el presidente de la República. Esa es una gran oportunidad, que el pueblo se exprese y que se exprese Y canalizar fundamentalmente ese deseo de acerca. cambio, que no sea un deseo de cambio neurótico, sino sea un deseo de cambio sobre bases racionales, conscientes, Nos conviene a todos. Si hay profundas. algo que le conviene a Venezuela es garantizar, preservar la paz. Y la paz solo se garantizará si somos capaces de interpretar ese deseo de cambio que no pasa por reemplazar a uno para colocar a otro nada más. Está atado a cambios profundos en la calidad de vida, en la manera de vivir del venezolano. Otro dato importante es que la gente siente, y estoy hablando de la mayoría, chavistas o no chavistas, la mayoría siente que los políticos hoy no los están escuchando, porque no están hablando de los temas que realmente preocupan a la gente, y esos temas son económicos fundamentalmente. Sí, bueno, yo acepto como bueno, como muy bueno, ¿no? Ese comentario que estás haciendo. Es una autocrítica que tenemos que hacer y en lugar de vernos permanentemente en nuestra agenda, empezar a comunicar, a preparar, a presentar una, creo que lo has denominado tú en alguna oportunidad, una especie de nueva carta de amor Y la nueva carta de amor. donde lo económico y lo social sean la clave. Yo no sé si seré irreverente cuando haga la siguiente afirmación. En definitiva, el venezolano común, lo que le interesa más que quien esté en el gobierno,
que el gobierno lo haga bien. Deng Y Xiaoping, eficiencia y productividad. Deng Xiaoping, que en su momento sacó a China de esa situación de ataras o de pobreza extrema que Mao lo hundió, acuñó una frase que siempre la tengo presente. No importa si el gato es negro o es blanco. Sí, no importa el color del gato. No importa el color del gato. En este caso diríamos, no importa si es rojo o es blanco o es verde. Lo importante es que el gato cace ratones. Entonces, en este caso, más allá de las consideraciones y de las ambiciones políticas partidistas personales incluso, lo más importante, tener un gobierno nacional, un gobierno regional, un gobierno municipal, una suma de gobiernos que sean eficientes y que tengan la capacidad de resolver los problemas del ciudadano. Ahora, pensando en ese contexto que acabas de describir, en esa situación que acabas de describir, ¿cuál sería hoy, a tu modo de ver, una vez que se inicia un nuevo periodo constitucional, la fotografía del gobierno bolivariano, del gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro? ¿Y cuál es la fotografía de la oposición en este momento? ¿Cómo está la correlación de fuerza, las posibilidades, las oportunidades para cada uno de ellos? La fotografía la dividiría en tres partes, dos extremos, oficialismo, radicales, que durante muchos años se han enfrentado en el marco de una hiperpolarización y de una hiperconfrontación que nada ha dejado, y un centro mayoritario Sí, de venezolanos, de venezolanas, que lo que aspira es que el país sea el mejor posible, en el cual, por cierto, nosotros nos sentimos esa oposición que hemos denominado democráticos parte. O sea, los extremos tenemos que más que poder balancear con ese centro venezolano que aspira a vivir bien, pero también claro. aspira a vivir en paz. Si hay algo que nosotros hemos venido promoviendo, es también la necesidad de que al margen de ese enfrentamiento que ha venido dándose durante tanto tiempo y que, reitero, nada ha resuelto en Venezuela, vamos a empezar a coincidir en temas importantes y trabajar juntos por Venezuela. Hay temas que son fundamentales. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo un venezolano en este extremo puede pedirle a un gobierno extranjero que nos sancione. ¿Cómo se van a alegrar? Yo lo veo en las redes y me quedo Es asombrado increíble. ante la posibilidad de que el nuevo gobierno americano suspenda las licencias que la OFAC concedió. Sí, sí, ¿Cierto? Es sí. un atropello. Pero bueno, pero en todo Es una caso propuesta de concedió cambio basada en la destrucción en la del país. destrucción. Entonces, es necesario hacer un gran esfuerzo para en esos grandes temas coincidir y frente al mundo, incluso presentar una posición común. Yo a veces creo que si nos empeñamos, y me convenzo, la racionalidad puede privar, e independientemente de que no compartamos la visión del oficialismo, pueda apartarse entonces esas posiciones extremas y nos dispongamos en áreas donde coincidamos a garantizar que las cosas cambien. Este puede ser un gran país, tiene que ser un gran país. Venezuela tiene que ser un gran país, y lo digo con pasión porque estoy convencido de ello, pero necesita que nos pongamos a trabajar juntos y que cesen tanto odio y tanto enfrentamiento. Es impresionante cómo la mayoría de los venezolanos, la mayoría ah, total de los venezolanos, está apostando por trabajar juntos. Está apostando por cancelar ya la polémica, el conflicto político y electoral y dedicarnos todos a trabajar por el Porque que progreso del si país. uno sale a la calle y conversa con los amigos, con la familia, poca gente te habla de la cuestión política, la gente te habla de sus problemas, de sus necesidades, de sus esperanzas, de sus sueños. Y eso es, Sobre todo entre lo- los más jóvenes. Hay bueno, en el más caso de los más frustración. jóvenes ya lo tocamos en un segmento Sí. anterior. Hay una gran angustia y por eso te mencionaba mi experiencia directa con los estudiantes de la universidad que dirijo, y muchas universidades en las cuales tengo contacto. Pero igual pasa a quienes no están escolarizados. ¿Cómo yo le garantizo? Cuando yo me gradué de ingeniero hace unos cuantos años atrás,
yo sentía que tenía un mundo por delante, Sí, porque mi mamá, una humilde secretaria, hija a su vez de una humilde doméstica, entendió siempre que la manera en que garantizaba en que sus hijos vivieran mejor era estudiando. Entonces hacían un esfuerzo. Los padres nuestros todos hacían un esfuerzo porque sus muchachos estudiaran. Pero cuando uno se graduaba, sabía que iba a tener la posibilidad de tener un buen empleo, que con ese buen empleo podía, a crédito, es cierto. sí. Los muchachos ni siquiera saben lo que es crédito, lo que es financiamiento. Bueno, gracias a Dios ahora salió una aplicación, no la voy a nombrar porque no voy a hacer propaganda Y ha gratis. sido muy exitosa. Ha sido muy exitoso, entonces empezó otra vez el financiamiento a darse en Venezuela, pero uno se graduaba, conseguía un buen empleo, conseguía financiamiento para comprar un vehículo, al poco tiempo conseguía para comprar un apartamento, lo pagaba en 30 años, pero lo tenía y a vuelta de poco tiempo uno ya veía la posibilidad de casarse, de tener hijos, Sí. y todo con el esfuerzo de del cada día. Y eso es posible. Y eso es posible, sí, reitero, si dejamos atrás tanta confrontación. Yo soy, no por azar, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, porque creo en eso, creo que en la necesidad de que nos reconciliemos para en paz construir un mejor país. Además, nunca había habido tantos consensos, nunca había habido tantos consensos con relación a la visión económica, al modelo económico, al modelo social en Venezuela como ahora. Tú ves reunidos, acordando, creando consensos a sectores que hace poco eran muy antagónicos, los empresarios, el gobierno, la misma oposición. Los empresarios venezolanos han tenido un rol estelarísimo en los últimos tiempos, últimos meses, y a ellos se les debe dar un gran reconocimiento porque en condiciones de mucha adversidad se mantuvieron en el Sí, país y creyeron en el país e hicieron posible mantener abiertas sus empresas. La capacidad instalada de Venezuela, según los últimos estudios, que está en este momento en uso, anda ya en el orden del 40%. Tú no sí, puedes decir que es positivo porque subió desde el 30, pero también es una gran expectativa que tenemos por delante porque significa que el 60% de la capacidad instalada del aparato productivo venezolano está allí listo para el despegue. Bueno, y además con unas condiciones excepcionales. Anualmente la CIA, entre la mala fama que tiene, publica un informe sobre el estado de los países y en el informe del 2024 ratifica que las reservas petroleras de Venezuela son las más importantes del mundo, 300.000 billones de barriles de petróleo probados. ¿Qué significa eso? Que además tenemos las condiciones, si se nos dan las facilidades, si no se nos bloquea, para disponer de ingentes recursos que bien gerenciados pueden transformar a Venezuela en lo que diría mi abuelita, y perdona la expresión, una tacita de plata. ¿tú no crees que pesa todavía mucho la agenda política Sí, por sí, sí, encima de la agenda sí, sí, económica? sí, Mucho sí, por sí, encima sí, de la sí, agenda sí, sí, económica. sí, Y sí, por eso la gente siente que no la escuchan. sí, sí, o sea, es que no hay discusión sobre eso. O sea, los políticos privilegian la agenda política y olvidan que su obligación fundamental es con la gente. El gobierno que se inició el 10 de enero y por eso hablamos de que es un nuevo periodo, debería concentrarse, volcar todas sus energías en procurar consenso por lo económico y por lo social. Incluso en algún momento he mencionado privadamente que esta es la oportunidad, todavía están a tiempo, de un gobierno de unidad nacional donde puedan participar Claro. más allá de los partidos políticos, empresarios, emprendedores, académicos, universitarios, representantes de la iglesia y Porque todo. algo tan obvio y que es un reclamo mayoritario de unión, de consensos, de liderazgos que construyan consensos. ¿Por qué es tan difícil, siendo un clamor nacional? ¿Por qué es tan difícil ir o construir sobre los consensos que hoy, sin lugar a duda, existen en la sociedad venezolana? Los consensos han avanzado mucho en el campo económico porque hoy lo que más está uniendo a Venezuela es la economía. Yo no puedo responder por otros y solamente puedo especular, pero yo he pensado mucho sobre lo que tú señalas, Óscar, y a veces he llegado a la conclusión que son los radicales en los extremos, porque los hay, los que impiden que se produzcan esos necesarios consensos, que torpedean esos entendimientos. Ojalá que prive la racionalidad y podamos acelerar ese proceso de entendimiento más allá de lo económico y volcarnos entonces hacia una agenda política de verdadero entendimiento nacional.
Naturalmente, allí el liderazgo es el que Sí, tiene la capacidad de resolverlo, que se imponga, o sea, que no se le tenga miedo. Quizás, algunos me dicen, sea parte de una manera de defender sí, la plaza. Mientras yo estoy sometido bajo ataque, mientras yo estoy sí, sí, sometido a grandes claro. presiones, entonces tengo que blindarme. Es más difícil Es mucho avanzar más difícil limitado. avanzar en la apertura. Yo no puedo abrir las puertas de mi plaza si ella está rodeada. Esa pudiera ser una explicación, Sí, sí. pero más temprano que tarde nosotros tenemos que ir a consensuar los grandes temas nacionales y no se le puede temer a eso porque esa es la garantía de una mejor gestión. Este es un año o un gran año electoral. 10 elecciones, 10 o bueno, elecciones, o 10 veces acudir a las urnas, por lo menos. unas 3 4 fundamentales: parlamento, alcalde, gobernadores, asamblea legislativa, consejos municipales. Un año Y la reforma, si muy está concluido, nutrido. el referéndum, que es ¿Qué importantísimo. opinas de quienes están planteando desde ya ir a la abstención? Es un craso error, un error gravísimo que ya hemos pagado a lo largo El de último estos años. estudio de Interlace, el más reciente estudio de Interlace, que fue en noviembre, diciembre, hablaba ya de un 58% de venezolanos dispuestos definitivamente ir a votar en esas elecciones Es- para elegir gobernadores y alcaldes. Eso es buenísimo, es Una buenísimo. Ese participación porcentaje importante. es buenísimo. Eso es un craso error que precisamente los odiadores han venido adelantando en ocasiones anteriores. Llamar a no votar, llamar a quedarse en sus casas, además de que va en contra de lo que es un derecho que mucho costó ganarlo, el voto universal, directo y secreto, va en contra del deseo de cambio. Claro. Otra vez, perdona acá. Y de la Y de participación. la participación, tenemos que garantizar la mayor participación. Además, viene una cuestión particular. Quienes queremos un cambio, tenemos que hacer posible entonces que protagonistas diferentes asuman responsabilidades en distintas instancias. Yo no puedo pretender que el modelo de país sea distinto y la legislación que lo soporta sea distinta si en la Asamblea Nacional hay un bloque abrumadoramente mayoritario que comparte otra visión. Bernabé Gutiérrez, y vuelvo a citarlo, en un programa reciente aquí en Globo Visión, señaló, además con mucho acierto, además, el que se queda en su casa está votando por Maduro y está votando por esta realidad que Claro, hoy sufrimos todos. Así que espero que no se queden en su casa. exacto, exacto. Mira, acaba de asumir el presidente Trump un nuevo mandato, un nuevo periodo. Se especula mucho acerca de cuáles van a ser sus medidas con relación a Venezuela. Lo que es cierto es que pareciera que se va a apostar a la negociación, al diálogo, al encuentro de conveniencias mutuas. ¿Cómo observas tú ese escenario? Tomando en cuenta que más del 80% de los venezolanos hoy está de acuerdo y considera que es muy importante el diálogo entre Venezuela y los Estados Unidos. Y el rechazo a una intervención es más del 90% y el rechazo a las sanciones es más del 80%. Los americanos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, manejan realidades, pero además privilegian sus intereses. Exacto. El discurso de investidura de Trump fue suficientemente claro en cuanto a que la primera prioridad, como debe ser, cualquier jefe de Estado y gobierno lo hubiese dicho, es Estados Unidos. Y en el marco de ese interés prioritario que es los Estados Unidos, hay dos temas en los cuales los intereses de los americanos pueden permitir facilitar el reentendimiento con Venezuela. Y estamos hablando de la migración, estamos hablando de petróleo y gas. Decretó una emergencia energética y utilizó 3 veces la palabra perforar, 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 Producir, producir, refiriéndose seguramente al fracking como una alternativa para mejorar la para producción. bajar los precios, sí. No tan así porque lo hemos Más analizado. equivocado, pero lo dijo. Sí, es cierto que lo dijo, pero el precio promedio de producción de un barril de petróleo por esta metodología es de $60, de tal manera que no puede bajar de allí el precio porque inmediatamente dejaría de ser rentable, posible la explotación. Y el Lo tema que nos migratorio, que lleva a para a la ello conclusión de que el eslogan es perforar, perforar, cada vez más barato, más barato, más barato. sí,
y comercializar y garantizar una fuente confiable, cercana, segura. Y por otra parte, el tema migratorio, en el cual Venezuela puede hacer mucho, porque la migración venezolana, se ha dicho con acierto, es producto precisamente de la situación económica y de las expectativas que muchos se forman, que ahora es mucho más complicado, y mucho más complicado porque ya hay una serie de cambios que se están produciendo en la frontera que dificultan esa inmigración sin control. Entonces, los intereses de los Estados Unidos coinciden también con los intereses de Venezuela, porque nos interesa vender petróleo, nos interesan que las sanciones cesen, nos interesan el incrementar el intercambio comercial y nos interesa finalmente que nuestros muchachos regresen a casa con oportunidades de que su mañana sea mejor. Eso abre la puerta a un proceso que, de acuerdo a las primeras señales, pareciera que es lo esperable. El presidente Trump ha designado un enviado especial que entre los países que incluye su competencia está Venezuela. Y el enviado especial, Richard Green, ha señalado en un X, él mismo, que ya inició. primero dijo, escribió, la diplomacia ha vuelto. Y después puso, he iniciado contacto con funcionarios públicos venezolanos y espero en las próximas horas continuar esos contactos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Ya eso es materia que no está en el escenario. Pero el enviado especial ha señalado que se han iniciado esos contactos y eso es bien positivo, es un buen comienzo. Esperamos que se profundicen esas conversaciones y podamos empezar a llegar a una situación donde el status quo mejore y mejore rápidamente. Exacto. Y responder a esa petición de los venezolanos, que yo la resumo en una frase que escuché en un focus group reciente de Interlace. ¿Qué es lo que quieren los venezolanos? Preguntamos. Y la respuesta fue paz, unión y un poquito más. Pero, oye, me acaba de dar una maravillosa idea, Oscar. Siempre estar contigo explota la creatividad. Mis 3 P que propuse hace rato pueden ser mejor. Paz, pan y plata. Pan, prosperidad, pan, claro. Bueno. Podemos hacer una buena cocina. Entonces, a las muchas T que por ahí circulan, apliquemos las 3 P. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Luis Eduardo, por esta excelente conversación, por este excelente análisis. Espero verte nuevamente por acá muy pronto. Muchísimas para gracias. Que nos cuente cómo avanza la reforma de las leyes electorales, la reforma de la Constitución Nacional y otros temas fundamentales para el país. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Feliz día hoy. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.